chicos, espero que estén muy bien. Hoy nos encontramos aquí una vez más para hablarles de las fases de la secuencia formativa. Así que comencemos. La secuencia formativa puede dividirse en fases, cada una de las cuales cumple funciones distintas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por consiguiente tiene características diferentes. Vamos a explicar que la fase interactiva del proceso de enseñanza-aprendizaje es la etapa del proceso formativo en la que trabajan juntos educadores y educandos con la intención respectiva de enseñar y aprender. Esto quiere decir que la fase interactiva a su vez forma parte de un proceso que está constituido por fases, etapas o secuencias sucesivas en el tiempo. Las fases de la secuencia se pueden considerar desde la perspectiva de la enseñanza o del aprendizaje. Si hablamos desde la perspectiva de la enseñanza, en sentido amplio, esta engloba todas las acciones que el profesor realiza para facilitar el aprendizaje de los alumnos antes, durante y después de la interacción en el aula. En este sentido se distinguen tres fases según la temporalidad y la presencia o ausencia de los alumnos, y son la fase preactiva. En esta etapa, los educadores y educadoras planifican su intervención. Tiene lugar antes de la interacción en el aula. Los educandos están solos con otros educadores, preparando, planificando y programando todo, mientras que los educandos no están presentes. En la fase interactiva, los educadores y educadoras trabajan conjuntamente con educandos y educandas. Tiene lugar durante la interacción en el aula. El educador está frente a los alumnos enseñando propiamente. Y la última fase es la posactiva. Los educadores y educadoras evalúan su enseñanza o acción educativa. En esta fase tiene lugar después de la interacción en el aula. El educador regularmente está fuera del aula reflexionando sobre su práctica. Ahora hablamos desde la perspectiva del aprendizaje. En esta perspectiva sus fases son la inicial, la de desarrollo y la de cierre. En la fase inicial sienta las bases del proceso formativo que se irá desarrollando. En esta fase se debe dedicar tiempo suficiente y dar relevancia a esta, pues se convierte en una condición necesaria para que a lo largo de las fases siguientes el trabajo educativo se sustente en un punto de partida adecuado. Es en el cual los educandos y educandas deben ponerse en situación de aprender. Es el momento en el que comienza el proceso de aprendizaje. En esta fase debemos conocer tres puntos importantes. El primero es que los educadores intentarán motivar a los educandos, haciéndoles ver el interés del tema, despertando la curiosidad y estimulando a crear sus expectativas positivas. Debe asumirse objetivos o retos claros, que sean precisos para que sus acciones tengan coherencia con sus finalidades. Al prestar al tema, los educandos y educandas pueden anticipar de lo que se va a tratar, qué pretende y cuáles son sus finalidades, para poder implicar activamente desde el principio del proceso. De lo contrario, no podrán actualizar sus ideas y conocimientos previos sobre la temática que se tratará. El segundo punto habla de la evaluación inicial, que permite diagnosticar cuál es el punto de partida del proceso de aprendizaje y pronosticar qué es posible plantear a partir de la situación inicial. Y por último, esta fase puede presentar dificultades como la falta de tiempo. La fase 2, que es la de desarrollo, es en la que se realizan los aprendizajes y se caracteriza fundamentalmente por su constante movimiento. En esta fase se necesita tomar en cuenta ciertas estrategias que faciliten un aprendizaje con sentidos, actividades de cuestionamiento, de construcción de significados que fomenten el desarrollo de la capacidad de autonomía, actividades de decisión y de autorregulación, la interrelación social, como grupos cooperativos de trabajo o contratos colectivos, y la inserción social crítica, que son actividades de análisis y juicio crítico, dilemas morales y demás. Aparte de estas estrategias para mejorar el aprendizaje, también es importante que tomemos en cuenta incluir algunas estrategias de regulación y autorregulación.
Aquí haremos un pequeño paréntesis, ya que es importante mencionar que en muchas ocasiones un proceso de autoevaluación se puede llevar a cabo mediante actividades de evaluación mutua y de coevaluación entre compañeros y compañeras, pero también del educador y el educando. De esta forma se trabaja dinámicamente esta autorregulación y todos se ven implicados mediante decisiones metodológicas y evaluativas de distinto tipo, que en todo caso deben verse en una perspectiva global, ya que de lo que se trata es de ir configurando un ambiente de aprendizaje donde la regulación y autorregulación sean ejes articuladores de una dinámica que favorezca el proceso de aprendizaje. Es importante detectar también errores, pero también lo es detectar aciertos, lo que se ha hecho bien y por qué se ha hecho bien. Esta detención permite recompensar un refuerzo, una tarea bien realizada y a la vez proporciona un modelo positivo para futuras ocasiones. Y para terminar, en la fase de cierre es en la que se estructuran y se consolidan los aprendizajes. Con el fin de esta fase podemos apreciar cuáles fueron las altas y bajas que se obtuvieron y de esta forma saber qué se debe trabajar más. Para cerrar el proceso se requiere realizar una síntesis recapitulando e interrelacionando los contenidos que se han ido trabajando a lo largo del tema o de la unidad. Una de las dificultades de esta fase es la limitación del tiempo, ya que en ocasiones se da muy poca importancia a esta fase y que incluso no exista como tal. Cuando así sucede se está olvidando un paso necesario para la construcción del aprendizaje. Es algo muy común, ocurre en muchos de los casos al llegar a esta fase, ya que no se le da un adecuado fin, pues se olvida que una de las partes importantes durante todo este proceso de enseñanza-aprendizaje es que los educandos logren relacionar todos los contenidos aprendidos. Como conclusión, entendemos por secuencia formativa al periodo de tiempo óptimo para que se lleve a cabo un proceso de aprendizaje, ya sea mediante tareas y actividades planificadas para alcanzar la construcción del mismo, y estas a su vez están en función de las diferentes fases de la secuencia. Desde cualquiera de estas dos perspectivas de la enseñanza como del aprendizaje, la forma en la que realicemos el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre va a variar. No necesariamente se sigue un camino cerrado en el que no existan otras puertas, en realidad, este puede ir cambiando. Aquí llegamos al final del podcast, me despido y espero que quedara claro el tema. Nos vemos en la próxima transmisión.